Capítulo 6. El círculo vicioso del amor inmaduro. Saludos, queridos amigos. Dios bendiga esta reunión. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ahora voy a explicar uno de los círculos viciosos más comunes entre los seres humanos. Es algo que opera hasta cierto grado en cada alma humana. La mayoría del tiempo vive en el subconsciente, aunque algunas partes del círculo pueden ser conscientes. En este trabajo es importante que sigas el círculo hasta que lo descubras por completo, pues de otro modo no podrás romperlo. Mis palabras no se dirigen tanto a tu mente consciente, a tu intelecto, como al nivel de tus sentimientos en donde existe este círculo. Aunque seas consciente de algunas partes del círculo, usa mis palabras para buscar las otras partes de las cuales aún no te has percatado. Tal vez haya entre ustedes alguien que no sea para nada consciente de ninguna parte del círculo. En ese caso, mis palabras les guiarán para que al menos cobren conciencia de una parte. Esto no será muy difícil, pues muchos de sus síntomas les mostrarán fácilmente que, aún siendo inconscientes, un círculo de este tipo vive dentro de ustedes. Pero no interpretes estas palabras como si quisieran decir que conscientemente piensas y reaccionas de acuerdo con este círculo vicioso. Date cuenta de que está escondido. Dependerá de ti el cobrar conciencia de esa reacción en cadena mediante tu trabajo en este camino de autodescubrimiento y de autodesarrollo. Tomar conciencia de estas corrientes ocultas te dará la libertad y la victoria. La mayor parte de mis amigos se da cuenta de que en todas las personas existe una manera ilógica de pensar, de sentir y de reaccionar, aun cuando conscientemente uno use una lógica mejor. Todo lo que hay en el inconsciente es primitivo, ignorante y muy a menudo ilógico, aunque sí tenga una lógica propia y muy limitada. El círculo vicioso del que hablaré esta noche comienza en la infancia, cuando se forman todas las imágenes. El niño es un ser desvalido, necesita que cuiden de él, no puede ponerse de pie, no puede hacer decisiones maduras, no puede estar libre de motivaciones débiles y egoístas, de modo que el niño es incapaz de sentir un amor no egoísta. El adulto maduro crece hacia ese amor siempre y cuando toda la personalidad madure armoniosamente y siempre y cuando ninguna de las reacciones infantiles se quede oculta en el inconsciente. Si sucede esto, solo parte de la personalidad crece, mientras que la otra parte, y por cierto, una muy importante, no madura. Hay muy pocos adultos cuya madurez emocional sea del mismo nivel que su madurez intelectual. El niño desea amor exclusivo. El niño entra en contacto con un entorno relativamente imperfecto que hace surgir sus problemas internos. En su ignorancia, el niño desea un amor profundo, exclusivo, que no es humanamente posible. El amor que quiere es egoísta. No desea compartir el amor con otros, con sus hermanos y hermanas, o ni siquiera con el otro padre. El niño a menudo está inconscientemente celoso de ambos padres. Pero si los padres no se aman entre ellos, entonces el niño sufre aún más. Así que el primer conflicto surge de dos deseos contrapuestos. Por un lado, el niño quiere clamor exclusivo de su padre y de su madre. Por otro lado, sufre si los padres no se aman entre ellos. Puesto la capacidad de amar de cualquier padre o madre es imperfecta, el niño malinterpreta el que a pesar de esa imperfección, la mayoría de los padres son completamente capaces de amar más de una persona. Pero el niño se siente excluido y rechazado si los padres aman a otros. En resumen, el amor exclusivo que el niño desea tan fervientemente nunca puede ser gratificado. Más aún cuando se prohíbe al niño que las cosas sean como las desea. Eso lo toma como una prueba adicional de que no lo aman lo suficiente. Esta frustración
hace que el niño se sienta rechazado, lo cual causa odio, resentimiento, hostilidad y agresión. Esta es la segunda parte del círculo vicioso. La necesidad de amor que no puede ser gratificada causa odio y hostilidad en contra de la gente que uno ama más en el mundo. De manera general, este es el segundo conflicto del ser humano en crecimiento. Si el niño odiara a alguien a quien no ama al mismo tiempo, si amara a su propio modo y no deseara amor en recompensa, ese conflicto no surgiría. El mismo hecho de que el odio exista dirigido hacia la persona que uno ama más, crea un importante conflicto en el subconsciente, que es en donde se encona. Este odio causa culpabilidad, pues al niño se le enseña desde muy temprano que es malo, equivocado y pecaminoso el odiar a alguien, especialmente a sus propios padres, a quienes se debe amar y respetar. Es esta culpa que permanece viviendo en el subconsciente, lo que causa en la personalidad adulta un sinnúmero de conflictos externos e internos. Así que mientras la gente no decide descubrir qué hay oculto en su subconsciente, desconoce completamente las raíces de esos conflictos. Miedo al castigo, miedo a la felicidad. Esa culpa tiene una reacción posterior inevitable. El sentimiento de culpa hace que el inconsciente del niño diga merezco ser castigado, de modo que surge en el alma el miedo a ser castigado, el cual la mayoría de las veces es inconsciente. Sin embargo, las manifestaciones pueden ser vistas en diversos síntomas, cuyo análisis riguroso nos lleva hacia las reacciones en cadena que describiré enseguida. Junto con ese miedo al castigo se instala una nueva reacción. Cuando uno está contento y disfruta del placer, a pesar de que eso es un deseo natural, siente que no se lo merece. La culpado odiar a quienes más ama convence al niño de que no es merecedor de nada bueno, alegre o placentero. El niño siente que si alguna vez llega a ser feliz, el inevitable castigo será aún peor. Así que inconscientemente el niño evita la felicidad, pensando que de ese modo evita un mayor castigo. Esta actitud crea situaciones y patrones que parecen destruir siempre lo que uno más ha deseado en la vida. Este miedo a la felicidad lleva a la persona a todo tipo de reacciones no sanas, a síntomas, esfuerzos, manipulaciones de sus emociones e incluso a acciones que indirectamente crean patrones que aparecen como si se tratara de cosas involuntarias, sin que la persona sea responsable de ellas. Así surge un nuevo conflicto. Por un lado, la persona desea profundamente la felicidad y la satisfacción, y por el otro, el miedo a la felicidad prohíbe la satisfacción. Aun cuando el deseo de felicidad nunca puede ser erradicado, sin embargo, debido a ese oculto sentimiento de culpa, mientras más desea uno la felicidad, más culpable se siente. Pero a partir del miedo al castigo y del miedo a no merecer la felicidad, se crea una reacción aún más complicada. La mente inconsciente piensa: tengo miedo de ser castigado por los demás, aunque sé que lo merezco. Es mucho peor ser castigado por los demás, pues en ese caso estoy a su merced, ya sea que se trate de gentes, del destino, de Dios o de la vida misma. Pero tal vez si me castigo yo mismo, al menos puedo evitar la humillación, el desamparo y la degradación de ser castigado por fuerzas exteriores a mí mismo. Estos conflictos básicos de amor y odio, de culpa y de miedo al castigo, existen en cada ser humano. El deseo compulsivo del autocastigo debido a conclusiones erróneas e ignorantes existe en cierto grado en todos los seres humanos. Así, la persona llega a castigarse a sí misma, lo cual puede suceder de diversas maneras, ya sea mediante la enfermedad física producida por la psique o a través de desgracias, dificultades, fracasos o conflictos en cualquier área de la vida. En cada caso, el área afectada depende de la imagen personal que el niño ha formado y llevado a lo largo de su vida hasta que la descubre y eventualmente la disuelve. Así, si existe una imagen relacionada con la profesión, por ejemplo, se verá fortalecida por el inherente deseo del autocastigo, de modo que la persona enfrentará constantes dificultades en ese aspecto de su vida.
Y si en cambio existe una imagen relacionada con el amor y la vida marital, el mismo patrón funcionará también en ese caso. Así, si cuando no tienes éxito para satisfacer un deseo consciente y legítimo, mirando tu vida descubres el patrón de que la satisfacción de ese deseo ha estado constantemente frustrada, como si no tuvieras nada que ver en el asunto, como si te hubiera caído encima un inmerecido destino, puedes estar seguro de que no solo hay una imagen y una conclusión errónea dentro de ti, sino que, además, la necesidad del autocastigo también está presente. Otra reacción en cadena, más adentro de este círculo vicioso, es el desgarramiento de la personalidad respecto de sus deseos. El desgarramiento original entre amor y odio, el cual inició el círculo vicioso, provoca otros desgarramientos, tal como lo pueden ver claramente hasta ahora. Uno de esos sentimientos conflictivos es la necesidad de autocastigo, junto con la cual coexiste el deseo de no ser castigado. Así que una parte oculta de la psique dice, tal vez me pueda escapar de esto, tal vez logro expiar de otro modo mi enorme culpa por odiar. Esta expiación imaginaria es algo así como un regateo. Uno hace esto imponiéndose un ideal de vida al cual es imposible conformarse en la realidad. La pequeña voz interior argumenta, si soy tan perfecto, si no tengo defectos ni debilidades, si soy el mejor en todo lo que hago, entonces puedo encontrar una solución para mi odio y mi resentimiento pasados. En cierto momento, esa pequeña voz fue reprimida en el inconsciente, de modo que no murió, sino que aún está viva ahora. Dos conciencias. Puedes sobreponerte a algo solo si logras airearlo. Esa es la razón por la cual el mismo viejo odio sigue viviendo en ti. También es la razón por la cual te sientes constantemente culpable. Si en realidad fuera un asunto del pasado, no sentirías esa aguda culpabilidad todo el tiempo, aun cuando no sea de manera consciente. Piensas que siendo tan perfecto puedes evitar el castigo, así que de ese modo se crea una segunda conciencia. En realidad, solo existe una conciencia, es el ser superior, el cual es eterno e indestructible. Es la chispa divina de cada ser humano. No confundas esa conciencia con la segunda conciencia que se ha creado artificialmente a partir de la compulsión de expiar un supuesto pecado o incluso un error real. Ni los pecados imaginarios ni los errores reales pueden ser expiados por esa conciencia artificial y sobredemandante. En realidad, nadie tiene por qué ser castigado. Como ya todos lo saben, la manera de eliminarla, errores reales, es diferente y mucho más constructiva. Cuando logres diferenciar entre estos dos tipos de conciencia, habrás dado un gran paso hacia adelante. La segunda conciencia compulsiva realiza exigencias que son imposibles de satisfacer. ¿Qué sucede cuando no puedes alcanzar esas metas? Inevitablemente resulta un sentimiento de imperfección y de inferioridad, puesto que no sabes que los ideales de tu conciencia compulsiva son irracionales, irreales e imposibles de alcanzar, y puesto que, detrás de tu pared separadora, crees que los otros tienen éxito mientras que tú eres el único que no. Así que te sientes completamente aislado y avergonzado con tu secreto de culpabilidad, no solo por odiar, sino por tu incapacidad de ser bueno y puro. La segunda conciencia es motivada por la debilidad y el temor. Es demasiado orgullosa para darse cuenta de que simplemente no puede ser tan perfecto todavía. También es demasiado orgullosa para dejarte aceptarte tal como eres actualmente. Entonces, debes sentirte inferior porque no eres capaz de vivir de acuerdo con estos elevados ideales. Todos los sentimientos de inferioridad de la naturaleza humana pueden reducirse a este común denominador. Mientras este hecho no es sentido y experimentado, no puedes abandonar los sentimientos de inferioridad. Tienes que descubrir todo este círculo vicioso y ver su falta de razón. Tienes que vivir las emociones que te condujeron a crearlo. Solo entonces podrás romper la reacción en cadena eslabón por eslabón y crear nuevos conceptos dentro de tu ser emocional. No importa qué racionalizaciones uses para explicar tus sentimientos de inferioridad, nunca son la verdadera causa.
Los demás tal vez sean demasiado exitosos que tú en ciertos aspectos, pero eso no puede hacerte inferior. Sin tus ideales artificialmente elevados, no sentirás la necesidad de ser mejor o al menos tan bueno como los demás en cada aspecto de tu vida. Podrías aceptar tranquilamente el que otros sean mejores o hagan las cosas mejor en ciertas áreas de la vida, mientras que tú tienes otras ventajas de las que ellos carecen. No tendrías que ser tan inteligente, tan exitoso, tan hermoso como la demás gente. Esto nunca es la verdadera razón de ser de tus sentimientos de inferioridad. Esa verdad es puesta en evidencia por el hecho de que a menudo vemos a la gente más brillante, más exitosa y más hermosa tener peores sentimientos de inferioridad que otros que son menos brillantes, menos exitosos o menos hermosos. Perpetuación de la imperfección y la inferioridad. Esa imperfección e inferioridad sirven para cerrar aún más el círculo vicioso. Una vez más, tu pequeña voz inconsciente argumenta: he fracasado, sé que soy inferior, pero tal vez si pudiera recibir una gran cantidad de amor, respeto y admiración de los demás, eso se sentiría como si recibiera la satisfacción que originalmente deseaba y que no me fue dada en ese entonces, lo cual me llevó a odiar y crear todo este círculo. La admiración y el respeto de los demás sería también una prueba de que tenía razón, pues es posible recibir ahora lo que mis padres me negaron. Eso también mostraría que no soy tan poco valioso como lo sospeché cuando empecé a fallar en el intento de vivir de acuerdo con los ideales de mi conciencia compulsiva. Obviamente que estos pensamientos nunca son razonados de manera consciente, aunque esa sea la manera en que argumentan las emociones debajo de la superficie. Así que el círculo se cierra en donde empezó, y la necesidad de ser amado se convierte en algo mucho más compulsivo de lo que fue originalmente. Todos los diferentes eslabones de la reacción en cadena refuerzan esa necesidad. Además, siempre existe la sospecha de que el odio era injustificado, lo cual así era, pero de manera diferente. La persona siente en su inconsciente que si ese amor no existe en absoluto, entonces el niño tenía razón y sus padres o quien quiera que sea que no le dieron amor estaban equivocados. Así, el deseo de amor se hace cada vez más compulsivo y tenso, puesto que esa necesidad nunca puede ser satisfecha. Y mientras más aparente se vuelve esto, más crece la culpa. Todos los eslabones subsiguientes en el círculo vicioso se hacen peores y peores a medida que avanza la vida, creando cada vez más problemas y conflictos. Solo cuando deseas amor en una forma sana y madura, y solo cuando estás dispuesto a amar tanto como deseas ser amado, el amor estará cerca. Recuerda que la personalidad en la cual este círculo vicioso es muy fuerte nunca puede tomar ese riesgo mientras continúe deseando un amor inmaduro e infantil. Mientras no pueda arriesgar nada por el amor, no sabe cómo amar de manera madura. El niño no tiene por qué tomar ese riesgo, pero el adulto sí. El niño interno tiene solo el deseo inmaduro de recibir amor. Quiere ser amado y querido, cuidado y admirado, incluso por gente a la que él no tiene ninguna intención de amar. Y con la gente que sí está dispuesto a amar, de todas maneras, la proporción entre su disposición para dar y su necesidad compulsiva de recibir es muy desigual. Debido a esta inseguridad básica, un esquema de este tipo no puede funcionar, pues la ley divina es siempre justa y equitativa. Nunca recibes más de lo que inviertes. Cuando inviertes libremente, puede ser que no recibas a cambio el amor que has dado de manera directa de la misma fuente en la cual lo invertiste. Sin embargo, eventualmente fluye hacia ti, esta vez dentro de un círculo virtuoso. Lo que tú des, volverá hacia ti, siempre y cuando no des por debilidad, con la intención de probar algo. Si las motivaciones del amor limitado que das tienen una base inconsciente dentro del círculo vicioso, nunca podrás recibir amor a cambio de lo que das. El amor que deseas de la manera equivocada, pensando que eso te dará estar bien, no es ninguna respuesta. En otras palabras, estás buscando un remedio que no puede curar tu enfermedad. De modo que tu hambre de amor continuará igual, nunca saciada. Es como un pozo sin fondo.
Así es como se cierra el círculo. Romper el círculo. Tu trabajo en este camino consiste en descubrir este círculo dentro de ti, experimentarlo, en especial en lo que se refiere a dónde, cómo y en relación con quién vive dentro de ti. Todo esto debe convertirse en una experiencia personal antes de que logres romper el círculo. Si dejas que tu relación con el círculo sea solo conocimiento intelectual, sin revivirlo emocionalmente, ese conocimiento no te ayudará. Repito, si no puedes identificar los diferentes puntos de este círculo en tus emociones, la existencia de la relación en cadena solo será otra parte de conocimiento teórico que has absorbido, algo completamente desapegado de tus emociones. Una vez que descubras este círculo en tu trabajo personal, podrás romperlo, pero solo una vez que hayas tomado conciencia de dónde están las premisas equivocadas. Tendrás que ver que el niño que fuiste tenía justificadamente ciertos sentimientos, actitudes, necesidades e incapacidades, pero que actualmente ya son obsoletas. También tienes que aprender a ser tolerante con tus emociones negativas. Debes comprenderlas. Debes descubrir en dónde se desvían tus tendencias emocionales, tus demandas y deseos de tu conocimiento consciente. Es posible que sepas perfectamente e incluso que prediques que uno debe dar amor sin esperar nada a cambio. Pero todos ustedes en sus emociones de cualquier modo se desvían de ese conocimiento intelectual. La discrepancia debe ser hecha completamente consciente antes de esperar romper el círculo vicioso. Una vez que hayas comprendido cabalmente e integrado todo esto, y después de que hayas pensado acerca de la irracionalidad de ciertas emociones que hasta ahora tienes escondidas, solo entonces podrás empezar a cambiarlas lenta y gradualmente. No esperes que cambien en el momento en que entiendas su falta de racionalidad. Al enfrentarte con esas emociones, con su ignorancia, su egoísmo y su inmadurez, sin sentir vergüenza y aplicándoles tu conocimiento consciente, atrapándote en cada ocasión en la que vuelvas a caer en tus viejos, malos hábitos emocionales, tu subconsciente cada vez te revelará más y más conclusiones erróneas. Cada acto de reconocimiento te ayudará a avanzar en el rompimiento de tu círculo vicioso personal. Así te irás volviendo libre e independiente. El alma humana contiene toda la sabiduría y toda la verdad que necesita, pero todas esas conclusiones equivocadas la cubren. Al tomar conciencia de ellas y trabajarlas punto por punto, finalmente alcanzarás la meta de desenvolver tu voz interior de sabiduría, la cual te guía de acuerdo con la conciencia divina, de acuerdo con tu plan personal. Cuando tus reacciones internas y externas violan las leyes divinas de tu conciencia divina, te lleva inevitablemente hacia el restablecimiento del orden y el equilibrio dentro de tu vida. Pueden llegar situaciones que parecen castigos, cuando en realidad son el remedio que te hace volver al carril correcto. Siempre y en cualquier lugar que te desvíes, se restablecerá el equilibrio. Así que a través de tus dificultades podrás finalmente llegar al centro desde donde debes cambiar tu dirección interior. Cambiarás no necesariamente en tus actitudes exteriores y conscientes, pero sí en tus demandas y objetivos infantiles. Así que, mis queridos amigos, realicen el trabajo de atravesar ese círculo vicioso y experimenten cómo actúa en su vida personal.